Bueno, yo quiero transmitirles en forma de serie esta apasionante historia que es un relato bíblico. Y ustedes saben que la Biblia no tiene historias para rellenar páginas, sino que son puntualmente enseñanzas para nosotros. Son enseñanzas que quedan y que Jesús, no yo, Jesús dijo que alguien que es sabio, que es prudente, que alguien que es considerado importante, no es solamente el que oye, sino que ¿quién? El que oye y que pone en práctica, ¿sí? Esto es común en cualquiera de nosotros, si va a la escuela, si va a una facultad o si va a tomar algún curso. Creo que sería muy tonto pagar un curso y ser oyente, pero no poner en práctica nunca. Entonces la idea es aprender y aplicar, ¿sí? Si yo quiero hacer una pizza, bueno, voy a leer los ingredientes, pero no me llena con el ingrediente. Tengo que ponerme a hacer la pizza y comérmela, ¿sí? Entonces recién digo, estuvo buena la pizza, ¿no? Entonces Jesús dijo que el que oye y pone en práctica mi palabra será comparado como alguien prudente, alguien sabio, ¿sí? Pero es necio, insensato, aquel que oye pero no pone en práctica. O sea, alguien puede decir, bueno, yo escuché, otro no escuché. Bueno, ustedes están acá y seguramente van a tener el privilegio de poder escuchar la palabra de Dios como lo voy a hacer yo también, de poder escuchar la palabra de Dios. Pero vamos a ir a Lucas. ¿Cuántos conocen la historia del hijo pródigo? ¿Cuántos nunca escucharon la historia del hijo pródigo? Levanta la mano. ¿Cuántos nunca escucharon la historia del hijo pródigo? O sea, todos escucharon, aunque sea por casualidad, o un videíto o algo, saben de qué se trata, ¿sí? Ya lo vamos a leer, pero en resumen vemos nosotros de que había un padre que tenía 2 hijos, ¿sí? Esta es una historia que Jesús va narrando y lo va contando porque fue criticado él. Allí en Lucas capítulo 15, versículo 1, dice quiénes eran los oyentes que estaban allí, los que estaban para escuchar a Jesús. Se acercaron a Jesús todos los publicanos, ¿y quién más? Y pecadores para oírle, ¿sí? Los publicanos, podríamos decir que era la élite de los religiosos, los que conocían supuestamente toda la palabra de Dios, y del otro lado estaban los pecadores. Los pecadores, personas que estaban desechadas por los religiosos, por aquellos quienes decían, ustedes son pecadores, prostitutas, cobradores de impuestos, todo eso decía para aquel entonces lo mal visto, ¿no? Así que Jesús tenía 2 audiencias, los que se creían que estaban bien y los que estaban muy mal. A ellos Jesús les refiere 3 parábolas, porque dice que los fariseos y los escribas criticaban a Jesús, murmuraban a Jesús. ¿Por qué? Porque dice que él comía con estos pecadores y los recibía y estaba con ellos. Entonces claramente nosotros vemos de que Jesús, al decir estas 3 parábolas, está queriendo referirse a estas 2 clases de oyentes. Ahora, si yo tengo que saltearme todo el arco expositivo de la palabra y decir cómo aplicaríamos esta historia a nosotros, bueno, ya saben ustedes que ¿cuántas clases de oyente hay según la parábola? 2. ¿Alguien se anima a decirme cuál es una? Los religiosos y los que no lo son, ¿sí? Los pecadores, los que andan descarriados, todo eso es lo que se imagina, ¿no es cierto? Hay 2 clases de personas. Bueno, cuando uno se junta en un lugar cristiano a hablar de Dios, a hablar de la Biblia, a compartir, es como que nosotros todos nos queremos encasillar en ser personas correctas, ¿sí? Personas buenas, que andamos bien, o tal vez que no tenemos tantos problemas como otros. Pero a la luz de la Escritura, lo que vamos a ir haciendo todas estas ponencias, estos sábados especialmente, vamos a ir hablando por parte de esta historia.
parte por parte. Y hoy quiero hablar del versículo 11 al versículo 13 de la parábola del hijo pródigo. Para esto, me gustaría leerla la parábola rápidamente, ¿sí? Para que podamos entrar en escena, saber qué pasó, qué es lo que sucedió y refrescar la memoria a los que ya la conocen. Jesús dijo esto también. Un hombre tenía 2 hijos. Y el menor de ellos le dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. ¿Y qué hizo el padre? Le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor, ¿qué hizo? ¿Lo leen allí? ¿Qué hizo? ¿A dónde? Se fue lejos. ¿A dónde? A un país lejano. Wow. ¿Qué más dice? A una provincia apartada, lejos. ¿Y qué hizo allí? Versículo 13. Y allí desperdició sus bienes viviendo ¿cómo? Perdidamente. Si tuvieran que dar rápidamente un diagnóstico, así, rápido, ¿hizo bien el hijo pródigo o no? ¿No? ¿Están de acuerdo todos? Aparentemente no hizo bien. ¿Por qué no hizo bien? Porque se alejó, se apresuró. ¿Por qué no hizo bien? Según ustedes acaban de decir que no. Derrochó el dinero en cosas vanas. ¿Y cómo dice que vivió? Perdidamente. O sea que vivió y se perdió. Eso quiere decir la palabra. Versículo 14 dice: y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y se fue y se arreimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual, ¿qué hizo? Le envió a su hacienda para que apacentase cerdos, o sea, a criar chanchos en un chiquero. Era tal el hambre que él tenía, que dice que él deseaba, versículo 16, llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Versículo 17. Entonces, volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. El padre a aquel hijo que estaba volviendo. Y el hijo comenzó a decirle: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: sacad el vestido y vestidle y ponedle un anillo en su mano y calzado a sus pies, y traer el becerro gordo y matadlo y comamos y hagamos ¿qué cosa? Fiesta. Hagamos fiesta, porque mi hijo, estaba muerto y ha revivido. Se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino, llegó cerca de la casa y oyó la música y las danzas, y llamando a uno de los criados le preguntó: ¿qué era aquello? Él le dijo: tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar al becerro gordo por haber recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Entonces salió su padre y le rogaba que entrase, mas él respondiendo dijo al padre: he aquí tantos años te he servido, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando tu hijo, que ha consumido sus bienes en rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo: hijo, tú siempre estás conmigo
¿Y qué más dijo? Y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Amén. ¿Oramos? Padre, yo no puedo tener ningún poder y ninguna autoridad para explicar tu palabra si no es por tu Espíritu Santo, que está aquí con nosotros, porque esa fue la promesa de Jesús, que tu Espíritu Santo estaría con nosotros, en nosotros y sobre nosotros, y que nos va a guiar a toda palabra, a toda verdad. Señor, que no sea mi palabra la que llegue al corazón de los jóvenes, sino que sea tu poder, de tu palabra, de tu presencia. Que abra los ojos de nuestro entendimiento, que abra nuestros corazones, que podamos vernos nosotros en la historia y que nos ayude, Señor, a aplicarla a nuestra manera de vivir. Te damos gracias, Padre Celestial, por los méritos de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén y amén. Había algo muy importante que quiero resaltar de esta historia, pero quiero tal vez ilustrarles de una forma especial. Imagínense que una flor, al verse que está marchitando más y cada vez se está secando más, deseosa ella de verse bien, de verse crecer, deseosa de verse admirada por todos y que diga qué hermosa flor, ella decide desprenderse de sus raíces y saltar del suelo y caer en tierra, pensando que allí va a encontrar libertad, pero sin sus raíces, su flor solamente se secó y se murió. Así que desprenderse de lo que nos nutre, desprenderse de lo que nos alimenta, desprenderse de lo que tarde o temprano va a terminar embelleciéndote, puede ser una decisión equivocada, alocada y terriblemente dañina, porque lo que estaría haciendo simplemente es adelantar lo peor para tu vida. Yo no sé dibujar, pero voy a tratar de hacer a un hombre aquí. No se rían. ¿Sí? ¿Se entiende? Ahí está. Se nota que un hombre pensando, pero no se ríen, disimulen, ¿no? La primera pregunta, basada en estos dos primeros versículos, del 11, 12 y 13 de Lucas, lo que quiero que veamos en esta primera parte, porque esto va a ser la charla del conversatorio el próximo domingo sobre este mismo tema, el título es Me voy de casa. Si alguno quiere responder, puede levantar la mano, solamente responder levantando la mano, no verbalmente, pero si otros prefieren quedarse callados, está bien, pero respóndanse a ustedes. ¿Alguna vez en el proceso de tu juventud o adolescencia en la que estás transitando, se te ocurrió o pensaste en irte de tu casa? El que quiera responder, lo hace así y nada más. Y el que no, pero respóndase a sí mismo. ¿Se te cruzó? Permiso, ¿no? A mí sí. Y si tuviera más manos como un pulpo, levantaría las manos. Porque eso forma parte de la búsqueda de nuestra identidad. Esto forma parte de la naturaleza. Si uno ve un ave que está empollando a sus huevitos allí en el nido y cuando nace, todo fiero, así todo desplumado, horrible, empiezan a emplumarse, empiezan a ponerse bonitos, en algún momento es necesario que salten del nido. En algún momento van a intentar. ¿Y sabe qué pasa con el primer salto del nido del pollo? ¿Qué pasa? Se cae, porque todavía no sabe volar. Pero lo intenta de nuevo. Y cuando empieza a descubrir que sí puede volar,
ha descubierto que es ave y no es perro, porque puede volar. La necesidad de responder la pregunta, ¿por qué este hijo tomó la decisión de irse? Tenía 2 hijos y el menor le dijo a su padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Le repartió los bienes y tomándolo todo, no muchos días después, se alejó a una provincia apartada y allí desperdició todos sus bienes viviendo perdidamente. Entonces ayúdenme ustedes a poder descifrar qué creen que le pasó a este joven. ¿Qué creen ustedes? ¿Por qué se presenta la primer sensación que es la insatisfacción? ¿Por qué la insatisfacción? ¿A qué se da o a qué se debe la insatisfacción? Bueno, la insatisfacción forma parte de nuestra naturaleza porque nosotros, mientras crecemos y mientras vamos dejando de lado lo que era la etapa de la niñez, empezamos a descubrir otras cualidades de ser vivos y seres humanos, en la cual nuestro cuerpo nos empieza a dar varios datos de que ya no somos los niños, porque nos empiezan a salir los varones los bigotes acá, la anchoita, ¿sí? Nos empiezan a salir los bigotes, los pelos en el chivo, las chicas empiezan a tener una figura más contorneada, el cuerpo empieza a mostrar algo diferente que no era como yo estaba acostumbrado a hacerlo mientras era un niño. Entonces, naturalmente, la identidad o buscar la identidad es el principal punto en el cual nosotros podemos ver de que empieza a haber insatisfacción. Pero quiero simplemente mencionar ahora que la necesidad de buscar la identidad comienza justamente a explorar lo que yo puedo hacer, lo que yo puedo lograr. Entonces, los jóvenes muchas veces están en una etapa de búsqueda de su identidad o de su propósito. ¿Se han preguntado ustedes alguna vez para qué existo? ¿Para qué vivo? A veces nos preguntamos, a veces no nos preguntamos a tiempo. ¿Saben cuándo surgen las preguntas ¿para qué existí? Cuando ya sos viejo. Y como tal vez has pasado toda tu vida y nunca encontraste el propósito de por qué vivís. Entonces es normal de que en el momento cuando empieza a ver cambios en tu naturaleza, en tu vida física, en tu vida emocional, en tu vida psicológica, es natural de que empiece a haber insatisfacción. Ahora, fíjense ustedes que acá nosotros, si nos ponemos en el lugar de este muchacho, seguramente en la historia de Jesús tenemos nosotros algo desfavorable que este joven no lo tenía. Porque ¿a dónde dice que se fue? A un país lejano, a una tierra lejana, a una provincia apartada, dice, ¿no? Fíjense ustedes que se fue a un lugar apartado, lo más lejos posible. Entonces, naturalmente, nosotros vemos de que hay el primer paso de decir me voy de casa, es justamente me voy de ¿qué? De los controles, del pedir permiso, de sentirme libre, de venir a la hora que quiera, de dejar el toallón en la cama. Algunos se ríen. ¿Por qué? Porque es normal que esas cosas vengan en pensamiento. Pero simplemente estoy introduciendo el tema, yo después voy a relacionarnos con la parte espiritual, que es lo que me corresponde. Pero los jóvenes muchas veces no encuentran sus respuestas en la fe y creen que están perdiendo tiempo en su vida y empiezan a buscar en otros lugares fuera de la iglesia. Fuera de la iglesia. Es muy común esto. Entonces, para que muchas iglesias mantengan a sus jóvenes totalmente comprometidos con su iglesia, se ha sustituido la palabra de Dios y se ha puesto el entretenimiento como una manera de poder contenerlo. Ya lo decía Charles Spurgeon, que él no iba a ser de payaso para entretener cabra, decía, ¿no? Porque es el tema que a veces confundimos. Jesús, cuando estuvo hablando acá, estaba hablando de la palabra.
Pero ¿por qué corremos nosotros con desventaja? Porque nosotros podemos ver la otra parte del mundo con un aparatito así. Simplemente hasta podemos hablar en vivo e en directo con alguien que está en Japón. Y podemos ver muchas de otras cosas en las cuales nosotros decimos, wow, yo quiero ir para allí. Pero como eso lo vamos a ver en el conversatorio, en la aplicación, vamos a empezar a ver que la palabra de Dios no se equivoca y tiene razón. ¿Qué otra cosa puede suceder acá? ¿Sabe qué puede ser? La presión social. ¿Qué es la presión social que genera insatisfacción en un joven? Es que la mayoría o casi todos tienen sus amigos que no son creyentes. La mayoría, ¿sí o no? Es normal. ¿Cómo estás, Lore? La mayoría tienen amigos que no son creyentes. No está mal tener amigos que no sean creyentes. Está linda la amistad. Pero por lo general, los que no comparten tu fe, los que no comparten tus valores, los que no comparten tu manera de pensar, o vos la de ellos, vas a sentir tarde o temprano una presión. Una presión de la misma sociedad, del mismo sistema, el solo hecho de vivir o compartir o hacer cosas que a lo mejor no querés, pero te ves obligado a hacerlas para no quedar fuera de ese círculo de amistad. Por ejemplo, seguramente ustedes en sus amigos tienen algunos que fuman porro, probablemente, pero si no, le va a tocar. Si van a la facultad, si van a algún club deportivo, lo que sea, van a encontrar gente que lo hace. Y seguramente te van a decir, ¿querés probar? La presión empieza así. ¿Qué hago yo? ¿Accedo o no accedo? Si digo que no, me excluyen. Me tratan de tonto, de tarado, me tratan de anticuado o de fanático o de santurrón. Entonces directamente me veo con una presión a aceptar esto. Es muy popular que los jóvenes, o muy común, no popular, muy común, que los jóvenes se sientan presionados porque tienen miedo de perder la aprobación de los demás, la aprobación de los de afuera. Esto es algo en lo cual posiblemente pueda suceder. No dice la Biblia, no lo dice acá en el relato, porque es una parábola. De la parábola nosotros tomamos la estructura de la enseñanza para aplicarla, que como vuelvo a decir, la vamos a ir desarrollando durante todas estas exposiciones. Así que seguramente muchas de estas cosas las vamos a entender casi cuando lleguemos al final de la parábola, ¿sí? Esto es como una serie de Netflix, ¿sí? Que vas enganchándote un capítulo por otro capítulo hasta que llegas a entender qué ha pasado al final. Pero lo que no podemos negar es que uno de los principales motivos es la búsqueda de identidad, que empieza a generar insatisfacción, y también la presión de la sociedad, la presión de los amigos. Otra cosa creo que es la expectativa irrealista, ¿sí? Vamos a poner acá expectativas irreales. ¿Qué quiere decir que son irreales? Falsas. Seguramente cuando ustedes ponen un like, y allí están horas scrolleando, todo el tiempo mirando, ¿sí? Y van a ver a sus amigos que son los más felices que ustedes. Los van a ver siempre sonriendo, los van a ver siempre lindos y lindas, bien vestidos, ¿eh? Nunca se sacan una selfie cuando recién se levantan de dormir, con la gaña acá pegado a los ojos, con la baba acá, ¿no? Nunca se sacan fotos así. ¿Por qué? Porque eso no es la realidad que yo quiero mostrar. Entonces vos estás mirando algo y pensás que esa familia, esa gente vive mejor que vos. Entonces vos mirás tu realidad, mirás tu cuarto, mirás tu casa, lo ves a tu papi, a tu mami y decís, oh. Y ves la de la foto de tus amigos, lo ves re pituco, lo ves en un lugar hermoso. Creo que ustedes ya saben que todo lo que se postea es irreal, ¿sí o no? Porque saben que eso se llama mundo virtual, no es real. Bajen a tierra. Lo virtual no es real. Por lo tanto, yo tengo que entender que cuando mi postura es comparar una realidad virtual con lo que yo veo en lo real, voy a ver que lo que está pasando en mi entorno lo quiero cambiar urgente. No soy feliz.
Yo quiero tener lo mismo que tienen los demás. Bueno, todo esto genera insatisfacción. La presión de los amigos, las expectativas irreales que no son reales, la misma búsqueda de identidad, hacen de que muchos digan, estoy perdiendo el tiempo. Muchas veces los jóvenes se separan de la fe porque creen que están malgastando el tiempo de su vida, perdiendo su juventud. Y cuando se enfrentan a dificultades, pueden sentir que a lo mejor su fe no les resulta útil. Déjenme decirle que todo eso lo vamos a ir viendo porque acá, en estos versículos, es simplemente ver por qué este joven se fue y cómo le fue. Después veremos cuando se arrepiente y cómo vuelve y lo que recibe. Pero eso será para más adelante. Y otra cosa es la atracción por lo inmediato. Vamos a poner acá, atracción por lo inmediato. ¿Qué es la atracción por lo inmediato? Es la necesidad de sentir placeres que ya me hagan feliz, que ya me satisfagan, que ya me hagan sentir bien. Algunas palabras que vamos a verla nosotros con el correr de los conversatorios, de las charlas, son, por ejemplo, la palabra dopamina. ¿Saben qué es la dopamina? Más o menos, ya lo explicamos, ¿sí? Y la otra es la adrenalina. ¿Qué es la dopamina y qué es la adrenalina? Son especialmente lo que nos motiva nuestras acciones, son fluidos que naturalmente en nuestro cuerpo segregan y que nos llevan a hacer cosas que a veces nosotros ni siquiera estamos pensando en eso. La dopamina es lo que se desprende cuando algo me produce placer, cuando algo me hace sentir cómodo, gratificante. Mire, yo ahora voy a hacerlo sentir un poquito de dopamina, ¿sí? Piensen por un momento en un riquísimo asado que acaban de sacar de la parrilla y vos ves que se sale el juguito todo, ¿sí? Vos empezás a cortar la carne y probás el bocadito saladito, jugoso, ¿sí? Algunos creen que estoy jugando, pero si tuviéramos un ecografista acá y está haciendo un control de los jugos gástricos del estómago, el solo hecho de decirle una comida que a vos te gusta, el jugo gástrico comienza a segregar mucho movimiento, porque se prepara ¿para qué? Para un pancho ¿no es cierto? Entonces esto que nosotros vemos, el cuerpo reacciona así y se prepara naturalmente para recibir algo que me cause placer. Es normal, así fuimos hechos. Pero todo lo que me causa placer, por ejemplo, cuando yo posteo algo en Instagram, en Facebook, en sus redes sociales, lo que primero que hacemos es ver cuántos likes me han dado. ¿Por qué? Porque los likes, ¿qué producen? Dopamina. Producen placer. ¿Por qué? Porque me hacen sentir importante, me hacen sentir útil, y más si las personas que yo admiro me ponen un like, wow, me siento el mejor de todos. ¿Por qué? Porque ha generado placer. Salvo YouTube, creo que ninguno tiene el dedo para abajo. Creo que únicamente YouTube es el único que tiene el pulgar para abajo, pero todos tienen el pulgar para arriba. ¿Por qué? Porque cuando alguien pone algo que te gusta, pone un like, o que postea tu foto y te pone el corazoncito, wow, te sentís realizado. Pero, ¿qué pasa? No sé si alguna vez les pasó a ustedes cuando hacen un comentario o postean algo y alguien te escribe algo negativo. ¿Qué pasó? Lo borramos, lo bloqueamos, mandamos un sicario. ¿Por qué? Porque me tocó a mí algo que no genera dopamina, sino que genera adrenalina. Acá es donde se manifiesta la bronca, el arrebato, las decisiones violentas. A veces terminas ofendiendo a quien más amás por un arrebato de adrenalina. ¿Saben esto? Una mamá es capaz de levantar un auto si a su hijo se quedó abajo del auto. ¿De dónde viene esa fuerza? De una adrenalina.
No le está causando placer, pero genera una reacción la cual se duplica las fuerzas y puede hacer muchas cosas que a lo mejor no lo había pensado. Entonces lo que encontramos acá es que tenemos muchas cosas para aplicarle a nuestras vidas, porque yo no estoy hablando de irte de tu casa, porque probablemente estás muy cómodo en tu casa, sino que estoy hablando de irte de la casa. Y me refiero de la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque muchos se pueden independizar, se pueden ir de su casa y seguir siendo los peores infelices del mundo. Pueden ser las personas más golpeadas. Y si estás esperando un golpe, un toque de suerte, como dicen algunos, qué suerte, te fue bien, ¿no es cierto? ¿Escucharon eso? Si estás esperando un golpe de suerte como para decir, entonces ahora me va bien, déjeme decirle que eso es lo peor que puede llegar a pensar, que la suerte te va a ayudar. Hay mucha presión. Jóvenes cristianos que a veces son invitados a compartir una fiesta, pero naturalmente se ven forzados a decir no a algunas cosas de la fiesta porque va en contra de tus valores o principios. O si caes en hacer cosas que no querés porque tenés miedo a que te quedes sin amistades o que quedes fuera del círculo, después te sentís culpable. ¿Y qué pasa con las relaciones románticas, afectuosas? Cuando llega la etapa del enamoramiento, ¿no? Todas estas cosas probablemente sean motivo la cual lleve a algún joven la decisión de decir, me voy a ir. ¿Saben? Uno de los principales engaños que vemos acá en el hijo menor es pensar que fuera de la casa de su padre iba a estar mejor. Pero la misma palabra lo dice. Tenía todo el dinero que hacía falta, sabía dónde quería ir, tenía amistades, porque después que se le acabó el dinero, se fueron todos, lo dejaron él solo. Y lo peor de todo es que este joven, dice el versículo 13, desperdició todos sus bienes. Miren, jóvenes, yo también tuve su edad y también viví momentos de dificultad y de tentaciones. Pero me atrevo a decir que la vida no consiste en exponer todo y dejarlo todo con tal de buscar respuesta a mi identidad, sino que creo yo que la mejor decisión es descubrir que tenemos un Dios que no hace cosas por suerte, sino que hace cosas planificadas. El Salmo 139, 16 dice, en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que luego fueron formadas sin faltar una de ellas. Ni una de ellas. Lo que te va a pasar porque Dios así lo ha permitido. Y si es bueno, es para su gloria, y si no es bueno, es para que aprendas a depender de Él, porque Él es la respuesta para tu vida. Tenemos un permanente bombardeo. La verdad que yo los miro a ustedes y lo que les toca vivir a ustedes, yo digo la verdad que mi juventud y mi adolescencia fue muy light, muy tranquila. Tomábamos agua del caño y nadie se infectaba. No teníamos cinturón de seguridad, ni auto con bolsa de aire. ¿Sabían eso? Sobrevivimos sin internet, sin teléfono. Aprendimos a jugar, aprendimos a ser amigos. ¿Y cuántas cosas digo yo? La verdad que yo veo lo que están viviendo ustedes y entiendo la situación tan difícil que les toca vivir. Es encontrar su identidad en un mundo virtual, que es falso, que no es real. Los grandes influencers de aquella época no tenían internet. Y yo creo que esos influencers que han habido, que han marcado la época, hasta ustedes lo han disfrutado. ¿Quién no ha disfrutado del Chavo del Ocho? Dígame si no se han divertido con el Chavo del Ocho. Y si lo encuentran por casualidad, lo vuelven a ver, aunque lo hayan visto 18.000 veces el capítulo y se vuelven a reír. ¿Por qué? Porque esos eran influencers. Los influencers de hoy simplemente muestran la cola, hacen un baile, están todos viendo cómo reacciona un gallego. ¿Por qué?
Porque es irreal. Es irreal, chicos. Lo que nosotros tenemos que ver es que la vida que Dios nos ofrece, si la sustituís por un momento de adrenalina, de arrebato, y decir, ahora tengo mi dinero, tengo mi libertad, ya no voy a rendir cuenta a nadie, voy a llegar a la hora que quiera, me voy a levantar a la hora que quiera, voy a tener mis amigos que quiera, genera dopamina, porque te produce ese placer momentáneo. ¿Cómo dice el versículo 13 que termina viviendo este joven? Dice, allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Hoy no vamos a centrar solamente en el hijo menor, ya le va a tocar al mayor. Pero lo que ustedes tienen que ver es que esta historia no está puesta para rellenar una página de un libro. Son principios que si salió de la boca del más sabio de toda la historia, de Jesús, creo que deberíamos prestar atención, porque todos somos iguales. Y no se trata, vuelvo a decir, de un golpe de suerte, chicos. No es un golpe de suerte. ¿Saben lo que es la suerte? ¿Alguien define lo que es suerte? Donde confluyen la preparación y las oportunidades, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque un golpe de suerte es decir, bueno, gané, ¿cómo se llama? El tuki. Gané el tuki, es un golpe de suerte. Bueno, yo le explico más o menos qué es depositar su confianza en una suerte. Había un chinito que su papá le regala un caballo. Y todos decían, qué suerte el chinito, su papá le regala un caballo. Y entonces el chinito comienza a andar en caballo y de pronto se cae del caballo y se fractura la pierna. Y la gente que decía, qué mala suerte chinito, se rompió la pierna. De pronto viene una guerra civil y recluta a todos los jóvenes y se los llevan a toda la guerra, menos al chinito porque tenía la pierna rota. Entonces toda la gente decía, qué buena suerte chinito, no fuiste a la guerra. Y cuando termina la guerra vienen todos con condecoraciones y premios y mucho dinero que le regala el Estado, menos el chinito que no fue a la guerra. Entonces todos decían, qué mala suerte el chinito, no le dieron ninguna recompensa. O sea, ¿de qué depende la suerte? ¿De la situación que te toque? Chicos, déjenme decirle que nosotros tenemos un Dios que no improvisa, un Dios que no transpira, un Dios que no se pone nervioso, un Dios que no tiene un plan B por si es que se le arruinó el A. Nosotros tenemos un Dios en el cual dice, desde antes de la fundación del mundo ya sabías quién eras. Yo te vi cuando eras un embrión en el vientre de tu madre. Yo te escogí, te llamé por tu nombre, eres mío. Chicos, tu vida puede entrar en un gran desperdicio cuando vos te alejás de tu padre, de la casa de tu padre. Te vuelvo a decir, podés quedarte en tu hogar y vivir toda la vida con tus padres si querés, pero podés estar igualmente perdido como estaba el hijo mayor. Por eso, chicos, debemos tomar algunas advertencias en esta reflexión. La temporalidad de los placeres. ¿Cuánto le duró al hijo menor? Dice el versículo 14. Cuando todo lo hubo mal gastado. ¿Qué significa mal gastar? Gastar mal. ¿Se han arrepentido alguna vez que gastaron mal? ¿Cómo pude pagar en esto? ¿No? Mal gastar, gastarte es mal. Pero todo lo que le dio su padre, lo malgastó. Y justo que malgastó todo, ¿qué pasó? Vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Se terminó el placer. ¿Saben qué pasa cuando esto se invierte? ¿Saben qué pasa cuando esto se invierte y empieza a haber un cambio en el carácter y las cosas que me pasan, que me producen placer, de pronto empieza a sentirme impotencia y bronca? ¿Sabe qué es lo que sucede? Comienza a haber algo que se llama ¿cómo? Depresión.
Y la depresión en los jóvenes que ya se ven frustrados, que no encontraron su identidad y piensan que los demás van a darle la identidad. Eso consiste en la famosa ideología de género. Piensan que los demás tienen que darle la aprobación. Cuando te sentís frustrado, cuando ves que los años han pasado, cuando tal vez empezás a sentir que tu vida no tiene sentido, la depresión se hace presente. Y en la depresión tenés siempre dos alternativas, que también la vemos en la Biblia. O volver a casa arrepentido, o morir alejado en la miseria. Siempre va a haber dos respuestas. Siempre hay una dualidad en todas las cosas. Por eso es que nosotros tenemos que ver que lo que llevó al hijo pródigo en salir a buscar una identidad, lo desenfocó, no tengo buena letra, por distracción. Y la distracción es el campo de batalla de tu corazón. Porque claramente él no midió lo que iba a perder. No midió. Cuando el domingo que viene apliquemos esto en conversatorio, en charlas, en trabajos grupales, en cosas que vamos a hacer aplicación. Yo estoy dando ahora simplemente un panorama de exposición. Vamos a ver por qué hay una batalla por tu corazón. Vamos a ver por qué la distracción a veces es muy peligrosa. Cuando uno dice, me voy a distraer un poco, ¿no? Depende en qué te conectas con esa distracción. Pero lo que tenemos que saber nosotros es que la aplicación de esta primera enseñanza la encontramos en Proverbios 4:23, cuando dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Así que es crucial que los jóvenes cristianos cultiven una relación profunda con Dios y que busquen la identidad en Cristo. Porque esto sería como estar en el mar de noche con una tempestad y no tenemos un faro a dónde direccionarnos. Y yo me atrevo a decirle, chicos, de que debe ser terrible estar perdido, ¿sí o no? Pero debe ser más terrible que nadie te esté buscando. Y me van a perdonar si yo fui cargoso con ustedes todos estos días, pero lo seguiré haciendo mientras ustedes me den lugar para que no dejen de estar, porque, vuelvo a decir, es triste estar perdido, pero más triste que nadie te esté buscando. Y lo que podemos hacer nosotros es, como hemos pensado, formar un grupo de amistad saludable, donde lo que hicimos la dinámica pasada del sábado con esos hilos, de que si uno se cae, los demás lo sostienen, ¿se acuerdan? Nos ayudemos entre todos. Pero lo que sí tengo que decirles, chicos, es que basado en esta historia, tal vez en la conclusión de hoy puedas llegar a preguntarte, ¿cuál es tu condición? ¿Cuál es tu condición? Si es que estás por irte de tu casa, realmente de la casa de tus padres, bueno, que no sea de una forma arrebatada, que sea cumpliendo los pasos necesarios, como dice la Biblia, porque la Biblia enseña, ¿sí?, que los hijos deben honrar a sus padres, y una de las formas de honrar es que cuando llega un momento en el cual deben independizarse, deben hacerlo, pero para la gloria de Dios, y no irse abruptamente y después traer a la casa de tu papá todos tus problemas, todas tus deudas, y encima a los nietos que no esperabas y llegaron los nietos. ¿Pasa o no pasa? Puede pasar, porque hoy todas esas cosas están puestas como permisión. Pero lo que quiero llevarte en esta reflexión final es esta, de que si realmente tu vida espiritual está lejos de la casa de tu padre, pregúntate cuánto tiempo más te queda de malgastar tu vida.
¿Cuánto tiempo más te queda de estar lejos? ¿Hasta cuándo crees que vas a soportar antes de tocar fondo? Te vuelvo a decir, no es una historia mía, es una historia de Jesús. Y sin duda, si estás a tiempo, podrías llegar a lo que pasó en el versículo 17. ¿Qué dijo Jesús de este joven? Volviendo en sí. ¿Qué quiere decir cuando alguien vuelve en sí? Que está como fuera de sí. ¿Sabe cuando alguien está fuera de sí? Cuando está fuera de la realidad. Cuando no se da cuenta. ¿Y sabe quién produce eso en la vida de una persona, de estar fuera de sí? El pecado. Porque el pecado te hace decir bueno a lo que Dios llama malo y malo a lo que Dios llama bueno. El pecado te hace hacer locura que después te terminas arrepintiendo. El pecado no solo te afecta a vos, sino que afecta a todos los que te rodean. El pecado termina destruyendo lo más precioso que Dios te ha dado, que es tu tiempo. Por eso la Biblia, el apóstol Pablo dice que debemos nosotros vivir sabiamente, no malgastando el tiempo, sino aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Entonces, a modo de cierre, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Te identificás con este hijo menor? Probablemente estás buscando tu identidad, estás buscando tener un tiempo de libertad, de decir, necesito encontrarme conmigo mismo, necesito disfrutar de la vida. No conozco chicos cristianos que se alejaron por ir a buscar lo mejor en el mundo, que estén bien. Es un engaño. No lo van a encontrar. De mi grupo de jóvenes no quedó casi nadie de aquella época. Y no había internet. Así que chicos, simplemente invitarlo en esta introducción de esta charla, de esta serie que vamos a tener, sobre cómo vamos a identificar nosotros con esta historia. ¿Habrá gracia acá? ¿Habrá misericordia? ¿Habrá restauración? ¿Qué opinan? ¿Se siente identificado algunos? ¿Le ha pasado? ¿Le ha pasado por la cabeza la búsqueda de identidad? Yo quiero orar por ustedes y quiero que simplemente vayamos nosotros a ver que ese vacío interior que pueda haber, que esa tal vez desequilibrio de emociones que vienen cuando tenés que tomar decisiones, o esas relaciones que se rompen a veces también con los propios padres, con los propios integrantes de la familia o con la iglesia misma. Todo esto creo que es importante que lo pongas delante del Señor. Así que yo te invito a que cierres tus ojos allí donde estás, que dejes que el Señor sea el que te diga, ¿y vos cómo estás? ¿Y vos qué vas a hacer? Es importante que vos mismo te evalúes, porque no es bueno que haya un chico joven, una chica joven, que se le haya borrado la sonrisa porque está amargado, porque está triste, porque se siente solo y cree que afuera de Cristo lo va a encontrar. Eso no es verdad, chicos. Yo me gozo tanto de que haya tantos jóvenes hoy, y van a haber más todavía. Pero me alegro tanto de que vos puedas estar acá y digas, Señor, yo quiero también que me evalúes. Padre, yo quiero darte gracias por nuestro Salvador Jesucristo. Agradecerte porque Él, cuando lo dijo, cuando esta historia salió de su boca, siendo Él Dios también, sabía que hoy un día nosotros la íbamos a escuchar. Y conectar esta historia con nuestra realidad es maravilloso. Porque esta historia termina con una gran fiesta. Termina con una gran celebración.
donde las heridas del corazón han sido sanadas, donde el ultraje de vivir perdidamente ha sido sanado, donde no encontraba identidad, la encontró en su casa, porque su padre lo recibió, lo vistió, le dio el anillo, le hizo fiesta, le hizo honores. Señor, esta historia es la historia de nuestra vida. Nosotros somos lo que muchas veces hemos sido tentados y movidos por nuestras decisiones, tal vez apresuradas, de buscar nuestra propia realidad. Pero te ruego, Señor, de que permitas que los jóvenes que están presentes el otro domingo puedan estar para que podamos aplicar esta realidad y podamos ver, Señor, qué importante que es vivir una vida real, no virtual. Descubrir las cosas que tiene la belleza de esta vida sin necesidad de exponer nuestra santidad. Señor, ayúdanos a valorar las cosas que el mundo quiere destruirla. Señor, enséñanos a vivir una vida que la disfrutemos ante tus ojos que agradan. Pero, Señor, en esta noche, de lo que están acá presentes, Señor, si alguno necesita encontrarse contigo, antes de tomar alguna decisión, Padre, yo te ruego que tú obres en su vida. Y tanto Esteban y Ruth y yo, Señor, y los chicos que podamos ofrecernos a escucharlos y ayudarlos, sabemos que detrás de todo y por encima de todo estás tú, Señor. Te doy gracias, Padre. Te alabo, Señor. Y oramos por los jóvenes que hoy no están, o que están dudando de venir, o que probablemente están, Señor, atraídos por una realidad que no es la que tú, Señor, quieres. Y revélanos, Señor, tus planes, para que caminemos convencidos de que todo lo que viene de ti es bueno, es agradable y es perfecto. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Gracias, chicos. Que el Señor les bendiga.